ya la quinta charla de nuestra serie basada en Hebreos capítulo 11, la hemos titulado La Fe, Hebreos 11, y estamos básicamente tomando rápidamente, porque ciertamente hay mucho que aprender acerca de cada uno de esos hombres que encontramos en esa lista maravillosa de Hebreos 11. De hecho, el autor de Hebreos dice que no fueron solo ellos, sino que faltaría tiempo para mencionarlos a todos. Eso es impresionante. Pero hoy continuamos ahí mismo con esa misma serie. Vamos a hacer un paréntesis tal vez en el último domingo de agosto, porque recuerden que vamos a celebrar la Santa Cena y vamos a tener un servicio especial de adoración. Vamos a cambiar un poquitico lo que hemos venido haciendo en la serie. Es como si vamos a parar por un domingo y vamos a hacer tal vez algo un poco diferente y esperamos que sea muy especial. Entonces, antes de continuar un poco para recordar, dijimos que Abel, nuestro primer hombre, obedeció en cuanto al sacrificio. Él marcó el patrón de Dios. Fue el primer hombre en obedecer los estándares de Dios, lo que Dios exigía. Y no es que él hizo un gran milagro, no. Lo único que él hizo fue dar a Dios lo que Dios demandaba, justo como Dios lo pedía, a la medida de Dios, no a su medida. Enoc, que fue nuestro segundo hombre, simplemente la Biblia dice que caminó con Dios y que agradó a Dios. Y nosotros entendimos que ese caminar con Dios es porque creyó que Dios era real y que Dios era tan real como lo eran sus promesas. Y recuerdan que dijimos que creer en Dios, pero creer en un Dios, o sea, no creer ciertas cosas de ese Dios que son ciertas, o simplemente añadirle a ese Dios cosas que son falsas, es otra forma de idolatría. Y eso es lo que hace diferente a Enoc. Enoc creyó en ese Dios real, en ese Dios único. Y luego Noé, ¿recuerdan hace 8 días cuál fue la gran maravilla de Noé? ¿Cuál fue su mayor milagro atribuido a su fe? No vemos ningún milagro. Solo vemos un hombre que siguió estrictamente las advertencias. ¿Recuerdan? El paso a paso. Y eso lo vamos a mencionar cada vez, porque a veces decimos, uy, es que fulanito tiene una fe. ¿Cuántos ha sanado? ¿Cuántos muertos ha revivido? ¿Cuántos mares ha dividido? Y entonces pensamos que la fe solo se mueve en materia de mis caprichos y mis deseos y mis necesidades. Y no. Estamos viendo que estos hombres simplemente hicieron por fe justo lo que Dios decía. Ellos no le dijeron a Dios, Dios les dijo a ellos y ellos simplemente hicieron. Hoy estaremos mirando la segunda parte de Noé. Pensé que era interesante que no nos quedáramos solamente en lo que vimos el domingo pasado, sino que vamos a dedicar esta mañana también a Noé y a lo que fue más bien el antes, o mejor, el durante y el después del diluvio. Habiendo dicho eso, quiero simplemente introducir la charla esta mañana retomando algo que nosotros mencionamos el domingo pasado, pero que fue muy rápido, y es el término gracia. Muchas personas, y a veces creemos o se nos olvida, y pensamos que el término gracia es un término nuevo, es decir, que solamente lo vemos en el Nuevo Testamento. Y claro, en el Nuevo Testamento lo vemos con mucha más claridad. Pero ¿saben? La gracia no es un término nuevo. La gracia es un hilo que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. O sea, en el mismo Génesis, en el momento mismo en que el hombre pecó, Dios mostró en ese mismo instante su gracia para con el hombre. Y el domingo pasado nosotros mencionamos que Noé predicó. ¿Recuerdan ustedes por cuántos años? ¿Cuántos años duró armando ese gran barco? No me hagan quedar mal. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Wow. Necesitamos ver esa charla otra vez. Dijimos que Noé le llevó a armar el barco 120 años, ¿cierto? Y recuerdan ustedes que dijimos que no es que Noé rentó una bodega, porque qué pena que me vean los vecinos y me van a preguntar qué es un arca porque va a llover y luego yo qué les digo si nunca ha llovido.
¿Recuerdan que no fue eso? Era imposible, esa era una obra pública. O sea, era imposible hacer una obra de ese tamaño, de esas dimensiones, y presumir que los vecinos no se enteraran, ¿sí? Y dijimos que eso era importante que pasara porque esa fue la forma no verbal en que Noé comunicó al mundo que Dios iba a traer un gran juicio. ¿Recuerdan? Y todos esos 20 años Noé predicó el juicio de Dios. ¿Recuerdan que la Biblia dice que Noé fue pregonero de justicia? La justicia de Dios. Entonces ustedes se pueden imaginar los vecinos saliendo en la mañana, Noé clavando puntillas, clavos me imagino, serruchando. ¿Ustedes creen que no les iban a preguntar para qué era eso? ¿O creen que solamente nosotros somos los curiosos? No. Cada vez me imagino que Noé tuvo que responder preguntas como, ¿para qué es eso? ¿Cierto? ¿Qué pretendes con eso? ¿Estás loco? ¿Qué estás haciendo y para qué? ¿Cómo va a funcionar eso? De hecho, no era un tiempo en el que había mucha tecnología. Y según los expertos en el lenguaje original, arca es simplemente caja. Es una caja flotante. Y si nosotros miramos casi que las dimensiones y las especificaciones y las instrucciones que Dios dio, pues podemos deducir que es algo muy diferente a las naves que vemos en la actualidad. Pero eso debió haber despertado la curiosidad de toda la gente. Entonces, Noé no solamente fue un constructor de arcas, Noé no solamente fue el primer administrador del gran zoológico en el mundo, no. Por sobre todo, Noé fue un predicador, un pregonero de justicia, la justicia de Dios. Si eso hubiese sido en la actualidad, ¿ustedes se imaginan todos los medios de comunicación ahí? Todo el tiempo, la gran noticia. Interesante. Entonces, cada vez que el mundo vio a ese hombre construyendo esa arca, debieron preguntarle, y cada vez Noé les dio la misma respuesta. ¿Y cuál era la razón del arca? Dios va a hacer juicio. Dios va a traer juicio sobre la humanidad. Y pasaron 120 años y creo que el mensaje fue día tras día el mismo. Y ellos tuvieron que tomar sus decisiones. Y saben, no quiero ahondar mucho en esto, pero quiero que miremos rápidamente lo que dice Mateo capítulo 24, versículos 37 y 39. Ahora, esas son las palabras de Jesús. Y esto está pasando muchos siglos después. Muchísimos siglos después. Y entonces algunas personas le están preguntando cómo va a ser el día final, el día del gran juicio. Y le están preguntando a Jesús qué señales van a ver. Y la verdad, yo creo que muchos de ellos ni siquiera están interesados en prepararse para el juicio. Más bien, están esperando algunas señales y respuestas de Jesús que tal vez en su corazón no tienen ninguna trascendencia. Pero noten lo que Jesús les dice. Jesús les dice, más como en los días ¿de quién? De Noé. ¿Y qué pasó en los días de Noé? Dios estaba trayendo su juicio. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban ¿qué? Comiendo y bebiendo, casándose. Escuchen con atención, no se casen. No, ni la comida ni la bebida es mala, ¿sí? Y los matrimonios son sagrados. Entonces, esa no es la razón. Pero Jesús dice, ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y me parece interesante la puntualidad de Mateo. O sea, todos esos 120 años que Noé construyó el arca, ellos siguieron como si nada. Pero en el momento en que Noé y su familia entró al arca, para ellos tampoco estaba pasando nada. Y luego dice, el versículo 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿a cuántos? A todos. Así será también la venida del Hijo
del hombre. Y saben, esta escena es bien lamentable. Y vamos a tratar de ponernos en los zapatos de Noé por un instante. Y no es que esto termine así, pero ustedes pueden ver lo que estaba pasando en la mente de Noé. Ustedes pueden ver esa escena en la retina de los ojos de Noé y su familia, el diluvio llevándose a todos, pero Noé y su familia están ahí. Así que es una escena bastante lamentable, muy, muy lamentable, pero muchos creerán, tristemente, cuando ya no haya oportunidad para creer. Ahora, como mencioné, Jesús está dando una respuesta y la gente le está preguntando, ¿cómo va a ser cuando venga el juicio? ¿Y saben qué me parece que hay detrás de esa pregunta? El sentimiento de, para prepararnos, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las señales? Y entonces, bueno, nosotros estaremos pendientes. Cuando ya se acerque el día final, entonces nosotros nos ponemos serios, ¿sí? No lo dice la Escritura, es simplemente que a mí me gusta deambular en mi pensamiento. Pero si nosotros vemos todo el relato de los evangelios, es lo que devela el corazón, ¿sí? Es una realidad, era lo que estaba en sus corazones y es de continuo el pensamiento y el sentir de la humanidad. Cuando sentimos que es en serio, entonces ahí sí nos ponemos serios. Pero el énfasis de Jesús aquí está en que la gente estará está tan ensimismada y tan distraída que no harán caso a la advertencia. Ese es el énfasis aquí. Básicamente Jesús les está diciendo, no se guíen por las cosas que están pasando alrededor. Porque la gente seguramente, mucha gente no va a creer. Así que ustedes necesitan seguir predicando el Evangelio sin importar necesariamente lo que esté pasando afuera o cómo la gente esté respondiendo a esas advertencias. Van a seguir comiendo, van a seguir bebiendo, se van a seguir casando. Y no es que entonces esas cosas son malas, no. Eso hace parte del sano desarrollo de la creación. Está bien. Pero cuando Jesús hace uso de esas palabras, simplemente está diciendo, estarán tan preocupados por las cosas de este mundo que van a pensar que nada malo va a pasar y que yo no voy a hacer nada. Y no van a creer. Y saben, unos no harán caso a la advertencia, eso es seguro. Como en los tiempos de Noé, seguramente en el tiempo futuro, muchas personas, tal vez a las que nosotros mismos les predicamos, les enseñamos el Evangelio, no han creído. Y nuestra oración es que crean y por eso hacemos la tarea. Pero seguramente ellos no van a creer. Así que ellos no van a hacer caso a la advertencia. Pero ¿saben algo interesante? Otros que tienen la información no van a hacer caso en pasar la advertencia. Y ¿saben? Nosotros somos responsables de pasar la advertencia. La iglesia tiene la responsabilidad que tuvo Noé. Nosotros tenemos que ser obedientes en pasar la advertencia. Y se necesita fe para eso. Se necesita fe para no desmayar, para no desanimarnos. ¿Acaso no es frustrante cuando la gente sigue más fácil el engaño que la verdad? Sí, eso es frustrante y duele. Y vez tras vez tenemos que preguntarles tenemos que preguntarle a Dios, ¿cómo es que esas cosas pasan? ¿Y cómo es que ese amigo al que nosotros le hemos predicado y lo hemos hablado tantas veces, de repente nos dice, ¿saben qué? Encontré una iglesia. Y cuando le preguntamos a qué iglesia está yendo, viene el dolor más fuerte, porque no sabemos realmente si está conociendo o no el Evangelio. Y esas cosas hacen que uno se desanime, hacen que a veces venga la frustración. Entonces, se necesita fe para pasar la advertencia. El Evangelio, la predicación no pueden parar.
Y no importa si vemos los frutos inmediatos, necesitamos hacerlo y necesitamos hacerlo bien. ¿Por qué? Porque como en los tiempos de Noé, Jesús dijo que iba a pasar al futuro. Y eso es lamentable. Pero ciertamente muchas personas no van a creer. Iglesia, a veces nosotros decimos, y he escuchado gente decir, la gente no quiere creer. Que se pierdan entonces, ellos son los que pierden. Hay gente que dice, la gente no está interesada en Dios, que se pierdan. ¿Y saben algo? Eventualmente con ese sentimiento también perdemos nosotros. Perdemos la visión de la iglesia. Y la visión de la iglesia debe ser esta. La obediencia no debe estar sujeta a las circunstancias externas. La obediencia debe estar sujeta estrictamente a la advertencia, a lo que Dios nos ha mandado a hacer. No nos preocupemos por nada más. La obediencia debe estar no debe estar sujeta a las circunstancias externas, debe estar sujeta estrictamente a la advertencia. De lo demás, Dios se encarga. Y eso fue lo que ocurrió antes del diluvio. Y si nosotros seguimos la instrucción tal como la siguió Noé, entonces debemos estar tranquilos con lo que Dios haga. Eso que pasó con Noé durante y después del diluvio. Por más que habló, por más que enseñó, no pasó nada. Pero él simplemente obedeció. Y Dios se encargó de las consecuencias. Y quiero que notemos algunos detalles que son muy, muy importantes. Génesis capítulo 6, versículo 22. Génesis capítulo 6, versículo 22. Y esto es como la transición. Ya como que se han pasado 120 años y Noé está ahí, fiel. Y en el versículo 22 del capítulo 6, noten lo que está pasando. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Exactamente como Dios le había dado el plan. Siguió cada paso. Y entonces el arca estaba completamente terminada. ¿Y saben qué faltaba? Lo más importante. Llegaba el tiempo de la tripulación. ¿Quiénes iban a subir? Pues nosotros lo sabemos porque hace parte de la instrucción que Dios le había dado. Eso era lo más importante. Pero miremos en Génesis 7, un capítulo después, versículos 1 al 5. Génesis 7, versículos 1 al 5. Dice el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de todos los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Versículo 4, pueden leerlo ahí conmigo, creo que están mayúsculas. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que mandó Jehová. ¡Wow! Noé sigue fiel. Pero ¿saben qué me parece interesante? Que una vez terminada el arca, Dios dio una semana más, 7 días más. Y podemos pensar que este era el tiempo justo que necesitaba Noé para subir las provisiones, para subir todos los animales, como para terminar de hacer la tarea. Pero ¿saben? Fueron 7 días más. Un trasteo de 7 días. ¿Creen ustedes que pudo haber sido más rápido? ¿Saben? Yo creo que pudo haber sido más rápido. Sí, era harto lo que había que subir. Pero Dios extendió su gracia una vez más. ¿Y saben qué me parece impresionante? Que uno pensaría que si no bastaron todos estos años para que la gente creyera, entre tanto que Noé preparaba el arca, ¿qué pasa con esta gente cuando ve a Noé y su familia subir al arca?
Y están subiendo todas estas provisiones, está subiendo toda esta manada de animales. Y ellos permanecen ahí, simplemente expectantes. Uno pensaría que a este paso o a este punto, ellos iban a subir. Que si la construcción del arca no había sido suficiente, que el impacto que iba a generar en sus corazones, en sus mentes, el ver esta escena, iba a cambiar su pensamiento y su corazón. Pero aún así, no lo hicieron. Es curioso que los animales subieron sin reprochar. Pero nosotros siempre estamos ahí, presentando oposición. Para la gente no estaba pasando nada. No les importaba nada más, porque todo lo que era importante para ellos, sus matrimonios, su comida, su bebida, su vida social, estaba bien. Entonces, si eso está bien, todo está bien. Y no tuvieron ningún temor, ignoraron por completo el mensaje de Dios a través de Noé. Y no podemos juzgar en ningún caso la predicación de Noé con base en aquellos que no creyeron. Noé era justo, él hizo la tarea, pero también imagino que debía estar muy dolido y su corazón debía estar partido por todo lo que estaba pasando. Y algo muy interesante aquí es que no es lo mismo 120 años que una semana. ¿Me hago entender? Yo no sé si estrictamente no podemos decir que Noé sabía que iban a ser 120 años. Pero si nosotros miramos la historia de la genealogía de Noé y vamos un poquito atrás, encontramos a Matusalem. ¿Y saben quién es Matusalem? Matusalem es el hombre que más años vivió sobre la tierra. ¿Y saben un dato interesante? En el hebreo, el término Matusalén significa como lanzado o expulsado. Y saben, si nosotros miramos toda la historia de la Biblia, el día en que murió Matusalén, ese fue el día en que Dios mandó el diluvio. ¿No les parece a ustedes impresionante que el hombre que más ha vivido en la tierra fue el mismo que marcó la época, por lo menos en la edad antigua, más larga de la gracia de Dios? Eso es impresionante. Y es como si Dios, cuando muere Matusalén, dice: ahora ¿envío qué? Mi juicio. La humanidad ha tenido suficiente tiempo para creer y aún así no lo han hecho. Así que es muy posible que Noé, tal vez de lejos, o tenía alguna noción de cuánto tiempo le iba a llevar construir esa obra. Pero ahora le quedaba solo una semana. Una semana. ¿Qué haríamos nosotros si Dios nos dice tienen una semana para predicar el Evangelio? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Tal vez dejaríamos de invertir tanto en tantas cosas que incluso a veces hacemos como iglesia para que funcione bonito. Y no estoy diciendo que eso es malo. Pero ¿qué haríamos? Había llegado el tiempo final. ¿Pueden ponerse por un instante en los zapatos de Noé? ¿En sus chanclas? ¿En sus sandalias? Su corazón debió haber estado quebrantado. Pero también Noé, conociendo la veracidad de la promesa de Dios, debió haber estado muy agradecido, porque al fin y al cabo tenía una semana más para predicar. Por un lado, nosotros no podemos juzgar la predicación de Noé con base en la gente o en esa generación que se perdió. Por eso mismo es que es importante recordar lo que ya dijimos. La obediencia tiene que sobreponerse a las circunstancias externas y a sus resultados. Tiene que estar estrictamente sujeta al mandato de Dios. Pero Noé no paró. Y por eso Noé ahora podía estar en paz. Nunca se detuvo. Y esa es la paz que nosotros necesitamos tener. Y la razón por la que Noé no paró es porque, según Hebreos, eso es la fe. Obedecer aun cuando no sabemos
los resultados. Aun cuando esa gente no creía, Noé siguió la construcción, siguió ahí, en pie de lucha, firme. Miremos un detalle más. Génesis 7, versículo 16. Dice, y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como lo había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Debía haber ponido esa última expresión, y Jehová le cerró la puerta. Jehová cerró la puerta. ¿Saben? La puerta no necesariamente se cerraba de afuera hacia adentro. De hecho, nosotros, la seguridad de la puerta está adentro, ¿cierto? Yo no sé si hacía parte de la logística. No sé si era más seguro o hacía que fuera menos impenetrable o más impenetrable por el agua, ¿sí? Pero Dios cerró la puerta. Si es que la seguridad de la puerta está afuera, ¿cómo es que Noé y su familia iban a salir después? Hubiesen tenido que romper el arca. No sé si esas preguntas tienen sentido en sus mentes, pero yo me las hice esta semana. Así que yo creo que esa no fue la razón por la que creo que Dios fue quien cerró la puerta y no Noé. Y saben, es verdad que no existen muchos detalles respecto a ese detalle. ¿Por qué Dios cerró la puerta? Y saben, si es algo que no es relevante, ¿por qué el autor bíblico lo registró? ¿Qué implicaba cerrar la puerta? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Qué implicaba cerrar la puerta? ¿Por qué en toda esa logística que Dios le dio a Noé, y siendo una obra tan inmensa, cómo es que no había un diseño para que simplemente Noé pudiera cerrarla de adentro hacia afuera? Eso era lo natural. Bueno, tal vez podía hacerlo, pero ¿por qué Dios quiso cerrar la puerta? Creo que existe una razón. Y como dije, esto no está escrito. Pero creo que hay una razón. Y la razón es esta. Dios quitó una carga a Noé. Dios dio paz al corazón de Noé. ¿Y por qué digo eso? ¿Qué implicaba cerrar la puerta? ¿Tú has tenido que cerrar puertas alguna vez? ¿Puedes imaginar una partera que tiene que cerrar la puerta a una mujer que viene ya lista para dar a luz? ¿Puedes imaginar tú si eres un tendero y ves venir el niño con hambre, pero ya estás a punto de cerrar y ves en sus monedas las manos? ¿Qué haces? ¿Seguro quieres ahorrarte esos 2 minutos y cerrar la puerta? ¿Qué implica que Dios cerró la puerta? ¿Saben? Cerrar la puerta implicaba que Dios decía, el tiempo se acabó. Cerrar la puerta implicaba que Dios decía, ya no entra nadie más. ¿Y saben quién tiene esa potestad de decir no más? Dios. Eso no descansa en nuestras manos. Y el corazón de Noé y el pensamiento de Noé pudo estar en paz. Porque el que dijo no más, ¿quién fue? Dios mismo. Ustedes se imaginan a Noé. Dios dijo de Noé que era un hombre justo, perfecto y temeroso de Dios. El único hombre justo que había hallado en su generación. ¿Creen acaso que Noé no quería tomarlos de las manos y echarlos a la barca? Yo creo que sí. Y saben, yo recuerdo cuando apenas era un adolescente llegando a la iglesia y una de las profesoras de escuela dominical, domingo tras domingo nos decían, tienen que invitar a sus amigos a la iglesia, porque si ellos mueren sin Cristo, ustedes son los culpables de que ellos vayan al infierno. Si no les predican al infierno, ustedes tienen la culpa de que ellos vayan al infierno. Y saben, yo ahora no creo que sea tan así.
Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos la responsabilidad de presentarles a Jesús como el único Salvador. Y eso es lo que hizo Noé. Pero no tenemos la responsabilidad de hacer que ellos crean. Nosotros no somos los salvadores. Noé no era el Salvador. Y por eso Dios cerró la puerta. Y Noé pudo estar en paz porque por mucho tiempo hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros solo vamos a tener esa paz cuando hayamos hecho el trabajo. Una persona también me decía, imagínate en el cielo y tú ves a esa persona en el infierno y te estás preguntando, ¿por qué nunca le prediqué? Y saben, en el cielo no hay lugar para el dolor. Y si es que en el cielo yo voy a poder lamentarme de lo que no hice en la tierra o de lo que no pudo pasar en la tierra, pues eso es trágico. Así que entre tanto que Dios nos da la oportunidad, tenemos que hacerlo aquí. Dios es el que tiene la potestad final de decir quién va y quién se queda, quién entra y quién no entra, pero nosotros tenemos que saber que hemos hecho la tarea. Y finalmente eso es lo que nos va a traer paz al corazón. Nuestra responsabilidad también, como hemos dicho, no es llenar la copa de otros. Nuestra responsabilidad es vaciar la nuestra. Esa es nuestra responsabilidad. No somos Noé tomando personas queriendo subir al arca como sea. Pero Noé había vaciado su copa. Él lo hizo y lo mismo debemos hacer nosotros. Así que debemos preguntarnos, ¿estamos vaciando nuestra copa? ¿Estamos vaciando nuestra copa? Se necesita fe para vaciarla y pensar que no va a ser en vano. Eso solo se puede hacer mediante la fe. Notemos ahora rápidamente lo que ocurrió durante e inmediatamente después del diluvio. En el capítulo 7 de Génesis, versículo 11, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Ahora, no es que solo llovió, ¿sí? Los manantiales se rompieron y brotó mucha agua también de la tierra, ¿sí? No fue solamente lluvia. Pero dice en el año 600 de la vida de Noé, es decir, tenía 600 años, en el mes segundo, si nosotros nos guiamos por nuestro calendario, estaríamos hablando del 17 de febrero, ¿sí? Pero no necesariamente corresponde exactamente al mismo calendario. Un poco más adelante, capítulo 8, versículo 14 y 16, versículos 14 y 16, dice, y en el mes segundo, ¿a los cuántos días? 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos. ¿Y saben qué me parece muy, muy interesante aquí? Que en muchas ocasiones simplemente pasamos por alto muchos detalles. Y saben, pudiéramos quedarnos mucho tiempo estudiando la historia del diluvio y lo que pasó con Noé. Pero vamos solamente a tener esta charla, ¿sí? Y dentro de 8 días vamos a tener otro personaje. Pero a veces uno pasa por alto cosas que la verdad son detalles importantes. Porque pensamos que todo este tiempo que llovió, que se inundó la tierra y que Noé estuvo ahí con su familia flotando en esa caja, fueron 40 días y 40 noches. Pero tienen o pueden notar ahora cuántos días realmente pasaron. Fueron 40 días y 40 noches que llovió y que se presentó todo este fenómeno y que la tierra se inundó y que la barca subió. Pero ¿cuánto tiempo pasó? ¿Cuánto tiempo duró Noé con su familia flotando sin ver absolutamente nada de lo que estaba pasando a su alrededor? ¿Saben cuánto da la suma? 378 días. Más de un año. ¡Wow! Más de un año. Más de un año, Noé y todos esos animales
encerrados, flotando, sin saber lo que estaba pasando al exterior del arca. ¿Cuánto tiempo duramos encerrados el año pasado que no podíamos salir? Y estábamos asustados, o yo estaba preocupado, no sé si ustedes también estaban preocupados por el arriendo. Hablamos con el dueño de la bodega y le dijimos, esto se está poniendo complicado. Bueno, él fue bueno con nosotros, pero quisimos también, ¿qué hacemos para cancelar algunas cuentas de internet? Y estábamos muy preocupados por esas cosas. Y estábamos preocupados por salir y necesitábamos vida social, necesitábamos el café, estábamos desesperados. Noé y su familia pasaron 378 días sin tener la mínima noción de lo que estaba pasando afuera, encerrados en un arca. Eso es impresionante, ¿cierto? Y sin preguntarle a Dios, bueno, ¿ya merito? Eso es impresionante. Qué capacidad de aguante. Una cosa había sido hacerlo, ¿por qué no 40 días? Eso ya es mucho. Pero un año largo, wow, eso es impresionante. Eso es impresionante. Y saben, no quiero volverme demasiado ilusorio con lo que quiero decir y con lo que estoy diciendo, con el después inmediato, y con eso vamos llegando al final de esta charla, pero hay varios pensamientos que me vienen y solo quiero mencionar dos de ellos en forma de conclusión. La Biblia omite algunos detalles que serían muy interesantes y simplemente nosotros los podemos leer con palabras claras. Sin embargo, existen otros detalles que hacen que uno se haga ciertas preguntas. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Génesis, por favor vamos allí, versículos 6 y 7. Génesis capítulo 8, versículos 6 y 7. Dice, sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió. Eso es después de... Ya ha pasado mucho tiempo, ¿sí? Están llegando al final, cuando ya casi se acerca la hora de salir. Y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Nótense en el versículo 6 que no se habla de puerta, sino de ventana o cubierta, ¿ok? Y saben, esto sugiere de alguna manera que tenía una elevación lo suficientemente alta como para no ver a primera vista lo que estaba pasando afuera, ¿sí? Si es una ventana como las que nosotros conocemos y tenemos en casa, pues Noé no habría necesitado enviar un ave, porque simplemente se habría asomado, así lo que hacemos todos nosotros, ¿sí? Cuando escuchamos algo extraño afuera de nuestra casa, ¿sí? ¿Qué está pasando? Ya escampó, ¿sí? Podemos salir. Así que yo creo que no era eso, era algo particular. No podían ver lo que estaba pasando afuera. Y saben, eso me hace pensar que si quieres confiar dentro del arca, debes haber aprendido a hacerlo afuera del arca. Si quieres permanecer en paz, flotando dentro de esa arca, necesitas haber dado pasos fuera de esa arca. Necesitas haber hecho cosas sencillas como clavar clavos y poner brea. ¿Me estoy haciendo entender? Eso es lo impresionante de la fe de Noé. Si bien el arca era segura, en este punto Dios no le dio mucha parte a Noé. Y Noé debió confiar completamente en Dios. Noé sabía que venía el diluvio, claro, Noé lo sabía. Sabía que su familia y él se salvarían, sabía. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho. Pero Noé no sabía cuál era la travesía. 378 días flotando. Y sin embargo, no le dio por arrojarse de la barca. Porque sabía que ahí estaba seguro, porque Dios estaba en esa barca. Génesis 8, versículo 1.
Dice, y se acordó Dios de Noé. Wow, por eso pasó tanto tiempo, porque Dios se olvidó y ahora se acordó. Dijo, wow, en algún lugar del universo hay una familia, tengo que volver a ellos. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Dios nunca se olvidó de ellos. Nunca lo hace. Es simplemente una forma de decir, ahora Dios volvió a Noé. Y su atención estuvo nuevamente sobre Noé y su familia y sobre el arca en el tiempo estipulado por Dios. ¿Sí? Dios no es hombre para que se olvide de sus promesas. Durante el diluvio y mientras las aguas menguaron, Noé confió. Cuando quizá no hubo palabra por parte de Dios, porque parece que Dios de una u otra manera cayó, y eso no significa que ellos no podían tener una relación con Dios, pero en cuanto a los planes, es como si Dios por un instante hubiese guardado silencio, pero aún ahí Noé estaba fiel. Y a veces es fácil cuando Dios nos muestra como las cosas y las puertas empiezan a abrirse y uno empieza a ver esas lucecitas y es tan chévere, ¿cierto? Es tan genial ver esas cosas. Pero ¿qué si de repente Dios guarda silencio? ¿Acaso no tiene derecho de hacerlo? Sí. Dicen que hay silencios que hacen mucho ruido, ¿cierto? Y en esos silencios de Dios, entonces, nuestra cabeza y nuestros pensamientos retumban. Pero Noé estuvo ahí, esperó hasta cuando Dios dijo, es el tiempo. Vuelvo a ti, Noé, esto es lo que sigue. Y ahí lo encontró, juicioso, esperando. Génesis 8, versículos 6 y 7, dice, sucedió que al cabo, bueno, ese es el versículo que ya habíamos leído, pero sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca. Abrió la ventana. Y volvemos al mismo principio, suficientemente alta como para no poder ver todo lo que estaba ocurriendo afuera. Y saben, algo que me parece interesante, ¿qué podían ver ellos a través de esa ventana? Hacia arriba, o tal vez hacia el horizonte, pero nunca a nivel de lo que para ellos era conocido hasta ese momento. Eso me hace pensar en las ventanas que nunca se cierran, en las ventanas que siempre están abiertas para los hijos de Dios. Cada vez que miramos al cielo tendremos esperanza, y cada vez que echamos una mirada vertical recordamos que Dios está ahí. Y ese es el segundo pensamiento. Y vuelvo y digo, eso no está escrito en ningún lado, pero es un pensamiento que me viene cada vez que leo esos textos. Y es este. ¿Recuerdan ustedes antes del diluvio qué fue lo último que vieron o percibieron Noé y su familia? La mano de Dios. Dios cerró la puerta. ¿Y saben qué es lo primero que ellos ven cuando abren esa puerta o esa ventana? Nada más. Solo sabían que Dios estaba ahí. Solo sabían que Dios estaba ahí una vez el juicio había terminado. La ventana, la única ventana del arca que les permitía contacto con el exterior y que siempre estuvo libre, tal vez para abrir y cerrar, solo les permitía una mirada a donde ellos no tenían control. Y durante esos 378 días, Noé no pudo hacer nada, solo confiar en el cuidado de Dios. En todo este pasaje, si es que ellos ven lo que Dios está haciendo en un sentido horizontal, es decir, lo que estaba pasando alrededor de ellos, quizás habrían tenido mucha oportunidad para recriminarle a Dios, para reclamarle, para la frustración, para el desánimo, para el dolor. Sin embargo, encerrados en esa arca, tuvieron un trato directo con Dios sin que nada ni nadie más obstruyera el proceso
que Dios estaba haciendo. Ahí estaban a la merced de Dios. Y saben, ustedes, esta es historia que tal vez la mayoría de nosotros conocemos. Pero ¿saben ustedes dónde dijo Dios que iba a aparecer su arco iris? Que a propósito es el símbolo del pacto de Dios con Noé. No es en la tierra, donde unos pocos puedan verlo. Es en el cielo, es en las nubes. O sea, nosotros debemos recordar y debemos saber en dónde está nuestro verdadero galardón, en dónde deben estar puestos nuestros ojos, a dónde debemos mirar. No cada vez que las cosas se ponen mal, sino dónde debemos mirar siempre. Génesis capítulo 9, versículos 12 y 13. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Han pasado cerca de 3,000, 4,000 años, tal vez cerca de los 4,000 años, y nosotros todavía seguimos viendo el arco iris. ¿Por qué? Porque Dios dijo que iba a durar entre tanto que Él vuelva a llamar a juicio a la tierra. El versículo 13 dice: mira, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y luego todo ese capítulo básicamente sigue hablando de una conversación de Dios con Noé. Y Dios dice: cada vez que vea el arco, yo me voy a acordar del pacto que he hecho contigo y con la tierra y con todos los seres humanos. Entonces, si nosotros alguna vez hemos visto el arco iris, debemos recordar qué significa. Debemos recordar que Dios dijo: nunca más lo volveré a hacer. Y debemos recordar que ese es el tiempo, y aún es el tiempo, que Dios le ha dado a la humanidad para que se suban al arca, para que abracen el sacrificio de Cristo en la cruz. Pero que también es el tiempo que Dios nos ha dado como iglesia para seguir enseñando el Evangelio. Así que la pregunta ahora es: ¿tú ya estás en el arca? ¿Te gustaría subir al arca? No estoy hablando del arca de Noé. En el arca de Noé se salvó Noé y su familia. Pero luego, unos años después, Jesús vino y murió en la cruz. Y su obra significa lo mismo que significó el arca para esa familia: salvación, salvación eterna, seguridad eterna, certeza de una eternidad junto a nuestro Salvador. Así que tú ya estás en el arca. ¿Tú has aceptado a Cristo como Salvador personal? Si tú no has dado ese paso, puedes hacerlo esta mañana. Y si estás detrás de las pantallas, puedes escribirnos si quieres dar ese paso. Si tienes dudas, pero quieres hacerlo, podemos hablar contigo si nos escribes. Pero queremos guiarte a que des ese paso. Y si deseas tener una relación personal con Jesús como tu Señor y Salvador, yo te quiero preguntar esta mañana: ¿quieres hacerlo? ¿Quieres dar ese paso hoy? ¿Hay alguien que con mano levantada diga: ¿saben qué? Yo quiero entender eso un poco mejor. Quiero que alguien me explique. ¿Cómo así que no soy hijo de Dios? ¿Cómo así que puedo tener una relación con Jesús? ¿Cómo así que hay una eternidad? ¿Hay alguien que quiera que se le explique? Tal vez tú ya estás en el arca. Mi pregunta es: ¿quién timonea esa barca? Noé y su familia no pudieron hacer nada mientras estaban encerrados. Solo pudieron abandonarse a la voluntad de Dios. No tuvieron mucho partido ahí más que alimentar los animales.
El trabajo ellos lo hicieron antes y creyeron. Ahora estaban listos para abandonarse a la voluntad de Dios. Así que si Jesús ya está en nuestro corazón y Él es el Señor de nuestra vida y el Salvador, ¿quién es el que dirige la barca? ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién es el que tiene la ruta? ¿Acaso seguimos siendo nosotros? Ojalá que es Dios. Ojalá que así como un día creímos en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz, ahora simplemente nos abandonamos a su voluntad y vamos en la dirección que Él desea y hacemos lo que Él desea. Y nos ponemos a su disposición para que Él haga lo que Él desea con nosotros. Tomamos un momento para orar, por favor. Mi Señor, es impresionante ver a estos hombres y cómo es que lograron renunciar a todos, especialmente a ellos mismos, a sus fuerzas, a su voluntad, a sus pensamientos y simplemente rendirlos a ti. Y yo quiero tener ese tipo de fe. Yo quiero creer, Señor, en que mi vida está mejor cuando simplemente sigo tus planes, cuando sigo tu voluntad y no la mía, y que es lo mejor que me puede ocurrir. Y siento, Señor, que nosotros como iglesia necesitamos hacerlo. Necesitamos abandonarnos simplemente a tu voluntad. Si ya estamos en la barca, necesitamos, Señor, que seas tú quien la dirijas. Tú conoces la ruta. Tú tienes los tiempos perfectos establecidos. Tú tienes la lista de quiénes van a ser los tripulantes. Así que nosotros simplemente necesitamos escuchar y atender. Así como Noé siguió la advertencia, nosotros también necesitamos conocer esa advertencia. De hecho, la conocemos. Pero necesitamos escucharte en el día a día para que tu propósito sea cumplido en nuestras vidas. Y Señor, gracias porque no nos has dado la responsabilidad de salvar a nadie. No tenemos esa capacidad. Tú hiciste el trabajo duro, tú hiciste el trabajo difícil, hiciste el trabajo que para nosotros era imposible, pero nos diste una responsabilidad y nos diste parte. Y nuestra parte es pregonar, nuestra parte es predicar, nuestra parte es comunicarle al mundo que tú harás un juicio nuevamente y que después de ese juicio ya no habrá más oportunidad, que la oportunidad es ahora. Así que ayúdanos a comunicarte y hacerlo bien. Por favor, Señor. Muchas gracias por el tiempo esta mañana, por tu palabra. Y muchas gracias, Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas, por darnos propósito, pero ante todo, por desafiarnos a través de la verdad, la única verdad que conocemos. Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén.